¿Cuántas veces hacemos lo que hacemos porque sí? Piensen un instante en su día a día, en sus decisiones empresariales o incluso personales. ¿Cuántas veces esas decisiones son resultado de la reflexión, del análisis? ¿Y cuántas otras son simplemente fruto de la inercia, de la imposición, del status quo, de cómo se hacen las cosas normalmente? Vengo a contarles la historia de 3 personas. La historia de Luis, la historia de Juan, de Daniela y también un poco parte de mi propia historia. Luis trabaja con nosotros hace 8 años aproximadamente. Él pasó por diferentes áreas, por diferentes sectores de la compañía, siempre con buena performance y con alto compromiso. Juan estudió cine, es cineasta, y trabaja con nosotros para poder solventarse mientras inicia una carrera laboral que es difícil. La carrera de cineasta, de productor de cine, no es una carrera fácil de comenzar. Y Daniela es una persona siempre ávida de desafíos laborales, personales, esas personas que siempre buscan algo nuevo que hacer. A mí me tocó llevar adelante una reestructuración en la compañía a la que pertenezco. La compañía, a escala global, había decidido concentrar su back office, sus actividades operativas, en diferentes centros de procesamiento regionales. Para el caso nuestro, el caso de Latinoamérica, la sede elegida era Santiago de Chile. Como consecuencia de esta decisión estratégica, cerca de unas 30, 35 personas iban a perder su trabajo aquí en la Argentina y iban a ser sustituidas por nuevo personal dentro del centro operativo. El desafío era llevar esta reestructuración asegurando también la continuidad del negocio, siguiendo entregando servicio a los clientes y hacerlo de manera correcta. Comenzamos el proceso como, imagino, comienzan todas las compañías. Nos reunimos todos los involucrados, recursos humanos, la gerencia de operaciones, que era principalmente la que se reestructuraba, yo mismo, nuestros asesores, abogados, etc. Y luego de un par de días de trabajo llegamos a la lista de gente que tenía que dejar la empresa. Una especie de lista negra, de papiro de la muerte, donde estaban las personas que de un día para el otro iban a dejar de trabajar con nosotros. Recuerdo, en ese momento, no me sentía muy bien conmigo mismo. Sentía que podía estar, no sé, avalando decisiones a dedo, decisiones represalias por ahí encubiertas. Si bien contábamos, como tienen prácticamente todas las empresas de nuestro tipo, con evaluaciones de desempeño, indicadores de performance, y de hecho es una de las enseñanzas que tuve en el proceso, no encontraba que haya un indicador o un atributo que describa totalmente a un empleado. Sentía que había algo más y que lo estábamos obviando. Me acuerdo que en esos días siguientes, luego de haber hecho la lista, dormí mal. Fueron 2 noches, dormía incómodo, me sentía un poco contradictorio conmigo mismo. Sentía que estaba haciendo algo de lo cual no estaba convencido. También entendía que cuando sacamos a alguien de la empresa, a una persona, modificamos el ecosistema de la compañía. Y 30 personas juntas podían ser un cambio radical, disruptivo, hacia el futuro de nuestra empresa o de nuestra unidad de negocio aquí en Argentina. Y con este panorama en la cabeza, recuerdo exactamente el día en que una chispa, algo, me hizo pensar diferente. Venía al trabajo desde casa, en el auto, y no sé por qué, venía pensando en un concepto que es más propio de marketing que de los recursos humanos, que es el concepto de segmentación indirecta. Básicamente, cuando no contamos con atributos que nos permitan segmentar, clasificar a un consumidor, existen herramientas para que el consumidor se autosegmente, él mismo se describa a qué segmento pertenece. Y la cabeza funciona rara, porque en ese momento se me ocurrió la idea de por qué no hacer que la propia gente elija quién se iba y quién se quedaba de la empresa.
Y era solamente eso, una idea así de volátil hasta ese momento. Me acuerdo que esa mañana llegué a la empresa, volví a reunirme con recursos humanos, operaciones, y les conté mi idea. Les digo, miren, yo creo que tenemos que buscar la forma de que la gente misma sea los que elijan, de respetar su decisión. En definitiva, yo pensaba de qué manera me gustaría a mí que me saquen de la empresa. Y no me gustaba mucho la idea de una lista, de un día para el otro. Previamente nos habíamos asesorado de cuál era la mejor forma de sacar 30 personas juntas de la empresa. Nos dijeron que lo mejor era enviar las cartas documentos bien temprano, juntarlos a todos en una sala de reunión, llevar un escribano y notificarlos fehacientemente a todos juntos de que a partir de ese día no eran más empleados de la compañía. Y claramente no me gustaba la idea de que tampoco a mí me despidan de esa forma. Llegar un día a la mañana y encontrar un escribano adentro de la empresa no era el trato que esperaba. Recuerdo que cuando conté mi idea a los involucrados, me acuerdo que, como siempre, digamos, hubo cierta resistencia y me acuerdo desde algunas frases, ¿no? Primero era, todo el mundo va a elegir irse, luego era, todo el mundo va a elegir quedarse, a los 5 minutos cambiaba el foco. Bueno, son todos chicos jóvenes, esta generación Y no entiende nada, no van a entender esto de poder elegir. Está en contra de lo que dicen los abogados. Los abogados dicen que mejor es la carta documento, el escribano. Pero sentía que estaba en el camino correcto, estaba más alineado con lo que pensaba. Y lo bueno es que por lo menos empezamos a trabajar el modelo de esa idea. Trabajamos un par de días y definimos un modelo para llevar adelante la reestructuración. Básicamente lo que íbamos a hacer era permitir al personal elegir en 3 destinos posibles. Quedarse con nosotros en Argentina, ir a trabajar para nuestra compañía en Chile, en definitiva, achicaba la curva de aprendizaje allí, llevamos una persona ya capacitada, un posible crecimiento para el empleado, o dejar la compañía en un programa de retiro voluntario. También, claramente, no podíamos admitir que todo el mundo se quede o todo el mundo se vaya a Chile. Diseñamos un sistema de cupos, cantidades máximas para cada destino, y comunicamos transparentemente y claramente al personal cuál era el mecanismo por el cual se iban a asignar esos cupos en caso de que haya un exceso de demanda de uno de los 3 destinos. Lo íbamos a hacer por antigüedad, de manera tal también de favorecer a aquellos que más tiempo habían puesto el hombro por nosotros. También recuerdo que en ese momento todos tenemos algún grupo de gente en el cual confiamos o revisamos algunas decisiones. En lo particular lo hice con mi viejo, con mi amigo Gustavo, con otros gerentes de la compañía, lo hice con mi mujer. Y si bien había matices en la respuesta, lo hice con mi grupo Vistas también, siempre tenía como devolución que la idea les gustaba. Es como que había un buen espíritu detrás de la idea. Con esto, con el modelo diseñado, fuimos y nos paramos delante de la gente y se lo presentamos. Les explicamos a todo el personal que había 3 objetivos. El primero y fundamental era respetar su propia decisión. El segundo era asegurar la continuidad del negocio. En definitiva, todo esto debía pasar rápidamente y seguir entregando el servicio a nuestros clientes. Y el tercero es un negocio. Había que hacerlo dentro de un cierto presupuesto. Recuerdo que cuando presenté mi idea, también, no sé, fue tratada media como, me trataron un poco de hippie con esta decisión, ¿no? Era como medio una hippieada. Pero con todos convencidos y al presentarle a las personas el plan, la cosa empezó a funcionar. También establecimos un mecanismo de comunicación transparente y directo con la gente durante un periodo para que saque sus dudas sobre el modelo. En ese momento conocí a Luis, a Juan, a Daniela. Recuerdo que cuando hablé con Luis, para mí era casi imposible que una persona que tenía más de 6, 7 años de antigüedad no deje la empresa. En definitiva, el paquete de retiro voluntario era muy, muy importante. Cuando hablo con Luis, él me dice que nunca se le cruzó por la cabeza dejar la empresa, que él hace 8 años que trabaja porque elige esta compañía todos los días. Veía un poco irrazonable plantearse irse.
Juan me cuenta en ese momento que el retiro voluntario, el monto que se llevaba, era aproximadamente lo que necesitaba para, en conjunto con un socio, comenzar su pequeña propia productora. De alguna forma, en este momento crítico, una persona iba a poder empezar a construir su propio sueño. Y Daniela, ella vio que en nuestro nuevo centro operativo íbamos a tener que llenar posiciones de jefatura y planteó irse a Chile en lo posible con un ascenso. En definitiva, para ella era la oportunidad de hacer dos experiencias, una laboral, teniendo un ascenso, y una personal, viviendo en otro país. Y luego de todo esto la gente fue y decidió. El resultado fue realmente inmejorable. Las personas, todas las personas, después de algunas idas y venidas, terminaron accediendo al destino que eligieron. Y esto es, para mí, lo más destacable. Piensen que de alguna manera en nuestra lista íbamos a estar sacando gente que se quería quedar y quizás peor aún, dejando gente que se quería ir. Piensen en una persona que está sentada en su empresa, que había visto como una oportunidad irse de la compañía, piensen en Juan, y sigue confinado a estar en el mismo lugar. La gente eligió. Recuerdo también cuando presenté mi idea a los abogados, que me dijeron, Nico, te vas a comer tantos juicios como empleados que tengas. Al día siguiente de que des la idea de elegir, la gente te va a presentar licencias psicológicas, médicas, cartas, documentos. Y le hice una apuesta. Aposté que en este proceso, respetando la decisión personal, no iba a haber ni un juicio, ni una carta documento. Finalmente, como dije, la gente eligió y accedieron a cada uno, las personas accedieron a cada uno de sus destinos elegidos. Esta experiencia que quise compartir con ustedes nos dejó en lo colectivo y en lo personal diferentes aprendizajes. El primero que quiero compartir es que te tratan como los tratás. No había otra respuesta más que la violencia, digo la violencia, un juicio, una reacción violenta, a la idea de juntar 30 personas que dieron parte de su vida por nosotros en una sala y echarlos como perros. Yo no me imagino una respuesta distinta. El segundo punto es que encuentro que normalmente nosotros gestionamos la empresa para el 5% contingente. Claramente podía haber alguien que nos haga un juicio o una carta médica o lo que sea, pero no iban a ser todos. Y los invito a reflexionar cuántas veces tomamos decisiones para ese 5%. De alguna manera, sometiendo al resto, al 95%, que se levanta todos los días y hace lo mejor que puede y lo mejor de sí, al mismo tratamiento. El tercer aprendizaje que tuve tiene que ver con cuánto sabemos de la gente. Me encontré que durante todo el proceso, todos los gerentes hablábamos de la gente. La gente va a hacer esto, la gente va a hacer otro. Como si fuese una masa amorfa que describe a todos y a ninguno a la vez. También encontré que cuando nosotros decíamos, la gente, si recibe 12 sueldos, 14 se va a ir, lo que hacíamos era hablar de nosotros. Nosotros decíamos, estábamos diciendo, nos iríamos por 14 sueldos de la compañía. Y por último, y creo que es en lo personal mi aprendizaje más importante, terminé de entender lo que significa gestionar y hacer las cosas en armonía. Desafiarnos a romper con el status quo, tener la obligación como dirigentes, como personas que lideramos empresas o cualquier otra organización, tener la obligación de desafiarnos y de plantearnos siempre si estamos haciendo lo mejor que podemos. Comprendí finalmente el concepto de gestionar en armonía, que básicamente tiene que ver con decir lo que se piensa y hacer lo que se dice.